Hola, bienvenidos a De qué se habla a las 7. Hoy con 3 temas de conversación de los que están hablando los colombianos. Vamos a empezar con la polémica por el uso de animales en pruebas de laboratorio para productos cosméticos y de aseo personal. También conversaremos de la gran responsabilidad que tenemos como ciudadanos de evitar más contagios. Esto a propósito de las nuevas medidas de confinamiento en el país. Y para finalizar, la controvertida celebración del Día de la Marihuana. Comenzamos. Okay, Ralph, can you mark it, please? Do you want me to click it now? Yep, go for it. Go on. Like that? Brilliant. Oh, just like in the movies. Alrighty, so my name's Ralph. I'm a rabbit, as you can see. Hechos, datos, cifras y personajes que nos dan de qué hablar, y comenzamos con este gran personaje que puso a reflexionar al mundo entero sobre cómo se usan animales para pruebas en la industria cosmética y de limpieza. El crudo cortometraje fue producido por Humane Society International, una organización que se opone al maltrato animal, con el fin de generar conciencia sobre el uso de animales en los procesos de investigación en la industria de la belleza. El protagonista es una marioneta de conejo llamada Ralph. El video se volvió viral en cuestión de horas y hoy es uno de los más vistos en las redes por el impactante relato del conejo de testeo. Durante años, los animales han sido usados en las pruebas de laboratorio y en procesos de investigación, desde vacunas, productos alimenticios, hasta productos de belleza y limpieza. En estos escenarios ha hecho carrera la palabra conejillo de Indias, pero no son solo conejos, también se usan ratones, monos, serpientes, entre otras especies para experimentar genéticamente o para ver reacciones ante productos químicos que luego serán usados por los humanos. Sin embargo, en las últimas 2 décadas han surgido movimientos que defienden la causa de los animales y que se han convertido en la voz de aquellos que no pueden reclamar sus derechos ante los humanos. Para conversar de este tema, hoy nos acompañan en De qué se habla a las 7, Yanni Mateus, ella es representante de Animal Defenders International, y Juan Carlos Lozada, representante a la Cámara por Bogotá, ponente de la ley que dio protección a los animales como sujetos de derechos. Doctor Lozada, usted sacó adelante una ley que permite que respeten los derechos de los animales. Recordemos qué alcances tiene esta ley. Recuérdenos, por favor, qué alcances tiene. José Fernando, un saludo para usted, para Daniela, para toda la audiencia y por supuesto para mi compañera, amiga, activista y coequipera Yanni Mateus. Nosotros hemos sacado varias legislaciones ya en favor de los animales. La primera de ellas, la ley 1774, la ley conocida como la ley de maltrato animal, en la que se declaró a los animales como seres sintientes, sujetos de especial protección por parte del Estado y de las autoridades, y que también penalizó en Colombia el maltrato animal. La segunda ley que hemos logrado sacar junto a Animal Defender International justamente el año pasado, en el año 2020, es la ley 2047, que prohibió en Colombia a partir del año 2024 el testeo o la experimentación en animales con fines cosméticos, que es de lo que es víctima el conejo Ralph. Y se acaba de aprobar hoy en primer debate en la Cámara de Representantes, Comisión Primera, el Código Nacional de Protección y Bienestar Animal, que empieza a declarar a los animales como sujetos de derechos. Obviamente no de los mismos derechos que los humanos, porque equiparar los derechos de los humanos a los derechos de los animales sería una torpeza, pero sí le da a los animales, digamos, unos derechos que no les pueden ser enajenados, que son inalienables a la condición de ser sintiente y que deben ser protegidos por las autoridades, como el derecho a no sufrir dolores y crueldades injustificadas, como el derecho a no causarles la muerte de forma injustificada, como el derecho a tener atención veterinaria cuando lo requieran, como el derecho, por ejemplo, a no padecer hambre ni sed y a poder expresar, si se quiere, de manera libre su naturaleza. Yanni, ¿cómo promueven ustedes desde su organización la defensa de los animales y cuáles son esas especies que son más vulneradas en estos procesos y en estos testeos? Bueno, hola, buenas noches. Muchas gracias por este espacio para hablar de este tema.
pues que ha estado olvidado y abandonado durante muchos años y pues que ahora retoma fuerza y visibilidad gracias a Ralph, que es un conejo, pero que no es la única especie utilizada como tú lo decías. En la experimentación con animales se utilizan ratones, principalmente, conejos, peces, también usan primates del viejo mundo, del nuevo mundo. Una gran cantidad de animales son usados día a día en pruebas que no son solo para probar cosméticos, sino todo tipo de químicos y de sustancias pues para comprobar su toxicidad o diferentes tipos de reacciones. Nosotros como Animal Defenders International, pues que es una organización internacional con más de 20 años de experiencia, hemos detectado un gran problema en la investigación con animales y es el hermetismo. Todo lo que pasa en un laboratorio, por lo general, se queda en el laboratorio. Entonces nosotros, por medio de investigaciones encubiertas, hemos entrado a laboratorios, a bioterios, a centros de reproducción y cría de animales que serán usados en experimentos y pues hemos encontrado una serie de prácticas que definitivamente pues son bastante preocupantes. Sí, doctor Lozada, me gustaría muchísimo recordar las sanciones a las que se expone en Colombia la industria que utilice animales y a partir de cuando tengo entendido que a partir del 2024 la industria que utilice animales para este testeo, ¿qué sanciones recibirán? Bueno, pues las sanciones, José Fernando, son absolutamente multimillonarias porque usted se imaginará que estamos hablando de industrias, no de personas naturales. Puede ir hasta 150.000 salarios mínimos legales vigentes, que es la máxima multa permitida en nuestro país. Esas multas pueden ser impuestas por un juez si él considera que el maltrato a los animales lucró, digamos, de manera ilegal a una de estas gigantescas empresas cosmetológicas, puesto que aquí hay que recordar que esta ley que entrará en vigencia en el 2024 no solamente prohíbe el testeo en animales y la fabricación de productos provenientes de ingredientes testeados en animales en Colombia, sino que prohíbe la importación de productos o de ingredientes que hayan sido probados en animales en otros países. Es decir, por ejemplo, hoy Colombia importa una gran cantidad de cosméticos de la China o de México o de Argentina, donde no hay prohibición al testeo animal. Esos productos no podrán circular en el mercado colombiano. Los comercializadores e importadores de esos productos tendrán un límite a partir del año 2024 y quienes los transgredan tendrán enormes multas que por supuesto pueden llegar, como ya lo dije, hasta 150.000 salarios mínimos legales vigentes. Doctor Lozada, pero mire, ¿cómo vigilar que eso sí se cumpla? Porque es que estamos hablando, y no voy a dar nombres, de grandes marcas, de marcas que son muy importantes en el mercado colombiano, no solamente las nacionales, las internacionales. Entonces, realmente, ¿cómo hacer que en el 2024 esas marcas tengan una opción diferente y que no de pronto también recurran quizás a engañar a las personas con un nombre distinto, pero que también testeen en testeen en animales con esos productos? ¿Cómo garantizar que sí se va a cumplir y que esas marcas sí van a cumplir? Sí. Sí. Bueno, se nos congeló el doctor Lozada, en un momento regresamos con él. Yanni, pues a usted le voy a hacer otra pregunta diferente y es la siguiente. ¿Por qué testeamos en animales si los tratamientos para los animales y para los humanos son completamente diferentes? Mire, yo le pongo un ejemplo pues muy sencillo desde el poco conocimiento que tengo al respecto y es, usted a un gato no le da un ibuprofeno porque es tóxico para el gato. Entonces, ¿por qué vamos a probar un tratamiento en especies que no nos van a mostrar 100% de efectividad en lo que puedan hacer esas situaciones en los humanos? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Los animales y los humanos pues pertenecen a especies diferentes, a pesar que todos somos animales y reaccionamos de forma diferente a cada sustancia aplicada. Como tú lo dices, lo que puede ser seguro para una especie puede ser totalmente tóxico para la otra. Yo pienso que los experimentos con animales pues corresponden a una normalización de estas pruebas. Recordemos que estas pruebas se vienen desarrollando desde hace muchos, muchos años, desde antes de la Edad Media. Entonces, por decirlo así, los científicos están como en ese centro de confort, en ese punto de confort,
y digamos que están intentando justificar estas pruebas, a pesar que cada día pues tiene más retractores, a pesar de la evolución de consideraciones morales y éticas, pues que cada día dejan sin piso a la experimentación con animales. Y a pesar de estas diferencias y que estas diferencias han causado graves errores en los resultados que se han obtenido y en su aplicabilidad a los humanos, porque sí, algo que yo probé en un ratón y que para el ratón resultó seguro, puede que sea totalmente problemático para un humano, y hay estudios científicos y hay una gran cantidad de ejemplos en la literatura científica que demuestran esta premisa. Aún así se siguen utilizando porque sigue siendo obligatorio en la mayoría de países que un producto, antes de ser puesto en el mercado, tenga que ser probado en animales. Esto pues es basado en el especismo, que es como esa discriminación por especie que tenemos respecto a las otras especies, nosotros como humanos, y es que usemos los animales y si a ellos les causa problemas, pues bueno, son animales y pueden soportarlo. Sí, Y sí, pues sí. buscar cada día más seguridad para los humanos. Dani, pues se supone que el objetivo de probar primero productos en animales, contar con la suficiente evidencia que el químico, digamos, no es perjudicial para la salud. Usted ya nos estaba hablando de eso, porque lo que pasa realmente es que en este proceso, digamos, se afecta profundamente la vida animal. Pero ¿qué tan confiables son las alternativas y los testeos alternativos que existen? Es decir, para que uno pueda utilizar esos productos. ¿Y qué existe además en el mercado en este momento? Sí, las alternativas, digamos que son recientes, por así decirlo. Llevan más años pues desarrollándose las pruebas con animales que las alternativas que surgen precisamente ante la preocupación de organizaciones preocupadas por los animales, de la ciudadanía y de la comunidad en general, que empieza a ver que esto está mal y empieza a exigir esta creación de alternativas. Muchas de estas alternativas incluso han sido financiadas por organizaciones y asociaciones protectoras de animales. Entonces, pues todavía falta mucha investigación, sin embargo, ya podemos contar con alternativas para la mayoría de procedimientos que se usan en las pruebas de cosméticos. Es por eso que la Unión Europea desde 2013, digamos que ya prohíbe este tipo de pruebas en la Unión Europea, y también lanza como esa directriz mundial para que en todo el mundo se prohíban, porque ya contamos con las alternativas suficientes y necesarias para dejar atrás el uso de animales en pruebas cosméticas. Ahora lo que falta pues es seguir avalando y seguir investigando y produciendo más pruebas para todas las investigaciones y procedimientos que usan animales. Doctor Lozada, pues antes de que usted se nos desconectara un momento, yo le estaba haciendo la siguiente pregunta, y es, sí, va a haber una sanción monetaria para esas empresas que en el 2024 pues no cumplan con esto, pero más allá de esa sanción, ¿qué se va a hacer para garantizar que lo cumplan? Porque como le decía, pues estas no son cualquier empresa, estas son empresas muy grandes a nivel internacional que son consumidas por una gran parte de los colombianos acá en el país, y pues no es tan sencillo decirles como, sí, bueno, pague y chao. Así es, Daniela. Por eso nuestro proyecto, nuestra ley ya, declarada ley de la República por el Congreso y por el presidente de la República, le da facultades al Instituto Nacional de Salud para hacer la vigilancia y control de los laboratorios que están en el territorio nacional, y por supuesto que será responsabilidad tanto de la DIAN como de el INVIMA garantizar que los productos que entren al país no hayan sido testeados en animales. Y justamente para eso es que necesitamos este tiempo de adaptación, no solamente para las industrias, sino también para la institucionalidad que tiene que hacer la debida vigilancia y control para que esta ley se cumpla. Necesitábamos este tiempo para poder fortalecer esas instituciones, para poder crear los mecanismos de vigilancia y control necesarios, y por eso es que la ley se va a demorar en la entrada en vigor. Para mí fue un poco largo al 2024, nosotros queríamos hacerlo para el 2022, pero este fue el acuerdo al que llegamos tanto con el gobierno nacional como con la Cámara Colombiana de Cosméticos. Y tal vez complementar lo que estaba diciendo Yanni Mateus con el hecho de que ya la Universidad CES de Medellín está haciendo las primeras pruebas alternativas hechas en Colombia, cosa que es absolutamente de celebrar, porque eso quiere decir que ya hay tecnología nacional y que las investigaciones para hacer esas
pruebas alternativas ya las está llevando a cabo la propia ciencia nacional, la academia en nuestro país, y yo creo que ese es motivo de gran celebración para los animales en Colombia. La gente no entiende, Daniela, que si están bien los animales, estamos bien nosotros, y lo hemos visto en medio de esta situación de pandemia donde somos realmente un ecosistema perfecto, sí. Y si algo se altera, pues nos vemos alterados todos. Es un beneficio, por supuesto, para la vida animal y también para nosotros como humanos. Agradecemos a Yanni Mateus, representante de Animal Defenders International, y a Juan Carlos Lozada, representante a la Cámara por Bogotá, por estar en De qué se habla a las 7. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo para todos. Bueno, gracias. Hoy se ha vuelto viral en las redes sociales este video que vamos a ver y que muestra el valor de una madre con poca visión en India que camina con su hijo en una estación de trenes. Minutos después, el niño cae sobre la vía. Los gritos alertan a las personas que están alrededor y entre ella y un trabajador ferroviario logran evitar que el niño muera atropellado por un tren que se acercaba a toda velocidad. Estas pues son historias increíbles, de valor, que también destacamos aquí en De qué se habla a las 7. Amor puro por el prójimo, por el otro. Mire cómo exponen su vida por salvar la vida de este pequeño. Y el de la madre, ahí está el instinto maternal que llaman por ahí. Hacemos una pequeña pausa, pero ya regresamos con otro tema de qué hablar en De qué se habla a las 7. No se desconecte. Gracias por continuar con nosotros en De qué se habla a las 7. El Gobierno Nacional expidió nuevas medidas restrictivas por el tercer pico de la pandemia del coronavirus en el país, que además regirán durante una semana y que buscan evitar la propagación de contagios en todo el territorio nacional. Las ciudades con ocupación UCI superior al 50%, de acuerdo a la coordinación que se haga con los mandatarios locales, tendrán pico y cédula y toque de queda nocturno desde este lunes hasta el próximo 3 de mayo. El horario variará de acuerdo al porcentaje de ocupación de las unidades de cuidado intensivo. Más allá de las medidas restrictivas, hoy en De qué se habla a las 7 vamos a reflexionar sobre el comportamiento social, el por qué varios grupos vulneran las medidas, realizan fiestas clandestinas y se resisten a creer que con las nuevas variantes del COVID-19, como la británica y la brasileña, que están llegando al país, pues pueden contagiarse. Mandatarios locales han hecho llamados angustiosos a quienes promueven este tipo de aglomeraciones, donde es frecuente ver personas sin tapabocas, sin guardar el distanciamiento físico, mientras que los contagios crecen de manera exponencial, colapsando los servicios hospitalarios en el país. Para hablar de este tema nos acompaña Gina Polo, ella es epidemióloga. Muchas gracias por estar con nosotros, además ya la hemos consultado en otras ocasiones. Mil gracias de verdad por todo su tiempo aquí en De qué se habla a las 7. ¿Qué responsabilidad de todo lo que está ocurriendo realmente recae en los ciudadanos indisciplinados? Buenas noches, José Fernando y Daniela, muchas gracias. Realmente es un honor otra vez estar acompañándolos en este programa, ¿no? De qué se habla a las 7. Pues sí, realmente yo creo que hay una responsabilidad importante por parte de los ciudadanos y es tal vez asociado a la creencia de que las personas más jóvenes posiblemente son inmunes o la gravedad es menor en relación al virus, y realmente pues con esta variación del virus hemos visto que, por ejemplo, en Brasil con esta nueva variante P1, la mortalidad en personas, por ejemplo, solo para dar un ejemplo muy específico, entre 20 y 40 años, la mortalidad ha aumentado 3 veces desde que se identificó la nueva variante en enero de este año. Entonces vea que realmente tal vez sí es una falsa percepción de la seguridad en relación al virus. Sin embargo, nadie está inmune, es decir, cualquiera se puede enfermar, cualquiera puede inclusive fallecer por el virus, y realmente es una necesidad establecer y aclarar que todos somos susceptibles inclusive a consecuencias fatales. Bueno, pues mire, tenemos este llamado que hace la médica infectóloga María Angélica Maya, veámoslo. Que la ciudadanía comprenda que no estamos ante otro virus, es el mismo virus, es el mismo SARS-CoV-2.
solamente que ha cambiado una característica, y es que ahora estas variantes tienen mayor capacidad de que una persona que esté infectada al hablar, toser, respirar, pueda infectar a 2 o 3 personas, lo cual aumenta rápidamente la transmisión. Esto hace que muchas personas se infecten en poco tiempo, lo que lleva a que, aunque sea pequeño el porcentaje que desarrolle enfermedad grave o crítica, como es tanta la cantidad de personas infectadas, terminan copando los sistemas de salud. Y eso finalmente es lo que incrementa la mortalidad, porque vamos a tener muchas personas que no pueden llegar al servicio óptimo de salud que necesitan, más cuando estamos hablando de un porcentaje que necesita unidad de cuidados intensivos. A esta hora llega de qué se habla a las 7 Johan Avendaño, especialista en políticas públicas, y lo hemos invitado para conversar sobre este tema porque los gobernantes tampoco la han tenido fácil. Realmente se manifiestan algunas medidas, se instauran algunas medidas con el fin de evitar que ese contagio siga de manera elevada, por lo menos en este tercer pico, pero bueno, se hacen unas normas, unas medidas, pero también se sale de las manos porque hay tanta gente que no las acata. ¿Cómo hacer los mandatarios que tienen dentro de su, digamos, qué hacer para poder controlar este tema y realmente ayudar? Porque claro, están las medidas restrictivas, están las medidas sancionatorias, algunas sanciones, pero de ahí para allá, entre tanta gente no hay policía para tanta gente, ¿qué pueden hacer? No, claramente, bueno, primero extenderles un saludo muy especial a ustedes, a todo el equipo que nos acompaña. Y como bien lo estás diciendo, quizás uno de los retos contemporáneos más complejos a los cuales nos estamos enfrentando. Porque es una mesa, pues, de 4 bases, en donde tenemos política pública, estabilidad económica, salud pública y dinámicas sociales. Creo yo que hemos probado todas las alternativas posibles en este momento, desde las más flexibles hasta las más coercitivas, pero hemos hecho un análisis y es quizá que hace falta, parece paradójico, pero hay que volverlo a reiterar, una concientización pedagógica al máximo. Leer los comunicados de parte de los médicos, de las asociaciones médicas, es frustrante, efectivamente. Pero parece ser que los ciudadanos consideran que el COVID no nos toca a nosotros. Así que, así como en algún momento se hicieron campañas supremamente fuertes, por ejemplo, para prevenir el embarazo en adolescentes, para limitar el consumo de sustancias psicoactivas, alcohol, cigarrillo, creo que una fase que tenemos que concentrarnos en este momento es volverle a contar a la gente qué implica que nos enfermemos, porque lo hemos normalizado y en ese sentido no hay política pública que valga, que haga, pues, controlar el tránsito en los espacios urbanos. Así que tenemos que ser de pronto un poco más crudos con esas imágenes tan nefastas que a veces se muestran por los medios masivos de comunicación, para decirle a todos, o nos cuidamos porque de nada va a servir tener un par de pesos en el bolsillo y hasta que eso no se estabilice y no tengamos una inmunidad, no va a ser posible ni volver a la vida social, ni reactivación económica, ni mucho menos beneficios de las libertades que nos da la democracia. Como lo habíamos dicho, son varios los llamados que están haciendo desde diferentes sectores para que por fin tomemos conciencia, y ahora vamos a escuchar el de Luis Fernando Suárez, gobernador encargado de Antioquia, departamento que ha tenido pues altos niveles de contagio y de ocupación en camas UCI. Aquí está. La identificación de esas variantes hace parte de las explicaciones del incremento exponencial en el número de casos de pacientes diagnosticados con COVID y simultáneo el incremento en la ocupación de camas de cuidados intensivos. Eso explica la agresividad, digamos, de este pico de la pandemia del COVID-19 que hoy tiene el sistema hospitalario al límite. Doctora Avendaño, ¿cómo entender estos comportamientos y además el desborde de los ciudadanos que llevan a tomar medidas restrictivas que, pues, estamos viendo están colapsando las urgencias en nuestro país? Bueno, tenemos los dos extremos más complejos. Por un lado, la pérdida de credibilidad en relación a que, ya lo decíamos, a mí no me toca.
y a mi familia no me toca. Pero por el otro aparece el desgaste. Y creo que, claro, vuelvo a reiterar, en el que a mí no me toca, pues efectivamente hay que de nuevo empezar con unas campañas de masificación desde las instituciones educativas, desde los espacios laborales, desde la política pública local, regional y nacional. Tiene que ser muy insistente para mirar cuáles son los efectos. Y el segundo tiene que ver con el desgaste. Las personas sienten el agotamiento de estar al interior de sus casas, por ejemplo, o tener coartadas las libertades de la movilidad. Sin embargo, de nuevo, creo que hay que poner sobre el mesón un único punto. O tenemos salud para poder disfrutar de todas las libertades en la democracia, o de nada nos sirve irnos de fiesta, salir de paseo y después llevar a nuestras espaldas la responsabilidad de superar una enfermedad, de estar también compensando a nuestras familias por algunas pérdidas y por supuesto pues entonces vamos a tener un rezago. Incluso, y termino con esto, si el problema es recursos económicos y por eso se está presionando tanto que se abran los comercios, los establecimientos, hay que compensar, como dicen las abuelas. ¿De qué serviría tener un recurso en el bolsillo cuando estemos nosotros monitoreados por alguno de estos aparatos en los institutos de salud y de nada nos sirva contar la plata? Porque el mismo tratamiento para una persona de un origen muy humilde es el que se le va a poner a una persona, digamos, de clase media. Ahí no hay diferencia en términos económicos. Si hay una limitación en camas UCI, no hay nada que hacer. De nada va a servir tener esos recursos económicos. Sé que es muy difícil quizá desde la estabilidad de alguno de nosotros pedir un poco más de paciencia, pero tenemos que hacerlo. No hay otra salida. Los médicos son los expertos y nos han invitado de manera reiterativa a ello. Sí, es una situación muy compleja, doctora Polo, pero mire, en este espacio que estamos generando de reflexión, pues sí es fundamental que le recordemos a las personas, como lo decía ahorita el doctor, que implica enfermarse. Más allá de uno contagiarse, también están las secuelas que hemos visto que han sido muy graves para muchas personas y que todavía no hay el conocimiento suficiente de cuánto tiempo pueden durar, de qué implicaciones quizás aún más graves pueden generar. Entonces, yo sí quiero invitarla a que le recordemos a las personas qué implicaciones tiene esto. Sí, Daniela, realmente sí tal vez es momento de hablar de esas nuevas variaciones del virus y dividir tal vez la gravedad en dos aspectos. Uno, la transmisibilidad. Entonces, la responsabilidad que yo tengo si me enfermo de transmitir la enfermedad a las personas de mi familia, por ejemplo, a las personas que visito los fines de semana, que podrían ser también familiares, y a cualquier otra persona con la que yo me encuentre. En el momento que me quito el tapabocas, puedo estar generando inclusive que alguien pueda tener riesgo de muerte, ¿cierto? Dependiendo de la variante, de la edad, etc. Entonces, uno es la transmisibilidad y otro es que ya se ha visto que en las nuevas cepas, por ejemplo, la cepa británica, la cepa brasileña, ¿cierto? Los efectos son más graves, ¿sí? No solamente a largo plazo, como lo menciona, sino también a corto plazo. Es decir, tengo más riesgo de tener que ser trasladado a una unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, tengo más riesgo de fallecer independiente de la edad. Entonces, transmisibilidad sumado a gravedad realmente es una responsabilidad muy alta en el momento en el que yo decido, por ejemplo, retirarme el tapabocas, estar en un espacio cerrado, poco ventilado, en el momento en el que yo decido visitar a mis familiares, en el momento en el que yo tomo ese tipo de decisiones, la responsabilidad ahora es mayor. Y sí es importante, digamos, establecer que es fundamental el uso del tapabocas en cualquier espacio, evitar los espacios cerrados, evitar las reuniones con las personas de nuestra familia, con las que no convivimos, y hacer refuerzo a que ahora hay una mayor transmisibilidad y una mayor gravedad. ¿Sí? Entonces todo eso en conjunto tal vez nos lleve a pensar que nuestra responsabilidad cada vez es mayor. Pues doctora Gina, yo tengo que confesarle, Daniela, televidentes y también al doctor Avendaño, estoy cansado de tener que informar este tipo de cosas, estoy cansado de hablar yo también, estoy cansado de tener que llevar este mensaje, estoy cansado de tener que hablar de este tipo de cosas, pero a la vez digo, no tenemos otra alternativa.
es lo único que tenemos. En el momento en que digamos todos, estoy cansado, tiro la toalla y flexibilicemos las únicas medidas que hasta ahora son comprobadas, que nos evitan el contagio, pues en ese momento inmediatamente se suma una cantidad de personas contagiadas. Esto es difícil tanto para las personas que comunicamos, que estamos en los medios de comunicación, que estamos llevándoles la información, que dicen no vean noticias porque las noticias no son positivas. Pues es que es lo que está pasando en el mundo, y si nos informamos y si hay reunencia a informarnos, pues ahí también nosotros pecamos, y esa es nuestra responsabilidad como ciudadanos, saber qué es lo que está pasando para sí mismo tomar esas decisiones, porque no nos estamos dando cuenta en nuestras ciudades qué decisiones están tomando los mandatarios, que ya no pueden salir, que hay pico y cédula, etcétera, y entonces eso lo llevamos como si nada. Y a ese llamado precisamente angustioso que hacen quienes pues quieren ver la política pública y la prevención, se suma también la voz del secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez López. Estamos tratando de ganar tiempo nuevamente, tratando de disminuir la velocidad de transmisión y de ganar tiempo fundamentalmente para avanzar en la vacunación. En la vacunación en la ciudad de Bogotá hemos tenido resultados muy buenos pese al número de vacunas con que contamos. Doctora Avendaño, más allá de las restricciones que se puede hacer desde la política pública para convencer a las personas a cuidarse, a no relajarse, a tomar en serio lo que está ocurriendo con este virus, ¿qué se puede hacer? Bueno, yo pienso que hay un mensaje, y es que hay que ver el virus efectivamente como un enemigo. Y no podemos entrar en una ruleta rusa de si a mí me contagia voy a convertirme en un asintomático, que en muchos casos en el adagio popular uno escucha, finalmente a todos nos va a tocar. Entonces creo que la figura, aunque parece un poco caricaturesca, es plantearse efectivamente como ciudadanos una racionalidad y decir, es un enemigo. Pero además yo reflexiono en diferentes momentos y es un enemigo tan sutil que nos está cobrando algo que es básico para nosotros, y son los procesos de socialización. No es un enemigo que nos hiera, que nos saque sangre en el primer golpe, que nos asuste. No, es un enemigo efectivamente fantasmagórico que está allí detrás. Si no logramos tener esa dimensión, que en cualquier lugar cerrado podemos estar susceptibles, sin diferencia de sexo, de raza, de condición de salud, a ser contagiados, pues efectivamente no hay política pública que valga. Es tan paradójico incluso que países que teóricamente han estado mucho mejor preparados porque tienen sistemas de salud robustos, porque tienen otros mecanismos totalmente un poco más cívicos, incluso allí, como en el caso de Europa, por ejemplo, pues estamos viendo que han entrado en una crisis complejísima, incluso teniendo ya unas tasas de vacunación muchísimo más altas. Hemos visto los cierres progresivos en Italia, en Alemania, España, que se viene una crisis bastante grande, Francia, por supuesto, así que aquí no hay diferencia. Aquí todos tenemos la misma condición humana, la misma corporalidad, y el riesgo es la condición que nos permite tener un vínculo de interacción y algo básico que es la respiración. Doctora Gina, el doctor Avendaño nos habla de unas campañas mucho más fuertes, más rigurosas, pero pues también lo acabamos de plantear, la gente no quiere informarse, el desconocimiento pulula en las diferentes ciudades de nuestro país, las medidas están pero no las acatan. Digamos que, ¿cuál podría ser la afectación que tiene la gente si no se informa? Porque es que eso es lo que estamos viendo, personas desinformadas y que además no quieren informarse. Sí, realmente el no informarse es un punto, tal vez después de un año yo lo veo también como una medida de protección. Las personas también viven muy estresadas, hay mucha ansiedad, mucha depresión, mucha angustia. Entonces yo lo entiendo realmente cuando mencionas, José Fernando, que estás cansado de insistir en las medidas. Realmente los epidemiólogos que trabajamos con las cifras de fallecidos, con las cifras de casos, con las complicaciones, con la severidad que se ve en otros países, también realmente genera mucha angustia al salir, por ejemplo, al mercado y ver personas sin tapabocas, etc. Yo creo que enfatizar en eso, en la importancia y la responsabilidad que cada uno tiene, no solamente por
por no infectarse o no fallecer, sino por sus familiares, por las personas que más amamos, por las personas, por nuestros vecinos, ¿sí? Por las personas con las que contactamos. Entonces, cada vez que yo tengo contacto con alguien y en ese momento viene el término de conectividad, ¿sí? Que es tan importante en la transmisión de la enfermedad, cada vez que yo tengo un contacto con alguien, tengo que entender que puedo estar transmitiendo la enfermedad o que yo me puedo estar enfermando e enfermar a las personas de mi familia. Tal vez si lo hablamos de una forma más familiar, desde nuestro entorno, de cómo se puede ver afectado, yo creo que en este momento la cantidad de familias con por lo menos un familiar fallecido son muchísimas, ¿no? Entonces yo creo que tal vez volver a esa parte, a ese mensaje de nuevo, no tal vez de forma agresiva, pero tal vez sí verlo de una forma más, tal vez desde el punto de vista más familiar, ¿sí? Que ahora ya sabemos por la dinámica de la enfermedad que en los espacios cerrados es cuando más tenemos riesgo de contagiarnos, ¿no? Y esos espacios casi siempre las compartimos con las personas que más amamos. Entonces tal vez esa parte, sí, esa sensibilidad nos lleve a tal vez a cambiar esas actitudes. Pues es un hastío natural, pero no podemos bajar la guardia. Muchas gracias, Gina Polo, epidemióloga, y también a Johanna Bendaño, especialista en políticas públicas. Gracias por acompañarnos en De Qué se habla a las 7. Y hoy se cumplen 28 años de la muerte de Fortino Mario Alfonso Moreno Reyes, más conocido como Cantinflas, quien falleció en la Ciudad de México el 20 de abril de 1993 a los 81 años de edad. Mario Moreno, o Cantinflas, se convirtió en el actor mexicano más reconocido de todos los tiempos, gracias a esa manera crítica de ver la sociedad que representó a través de personajes populares. Actuó además en más de 50 películas, en una carrera que comenzó en 1930 como bailarín de circo. Sus películas hacen parte de la oferta de cine de Señal Colombia, marca de RTVC, Sistema de Medios Públicos. Este comediante, al igual que Chespirito, realmente, yo por lo menos no me canso de verlo y siempre me río. Y maravillosas esas imágenes que teníamos ahí, esos recuerdos. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos para hablar de la marihuana medicinal, polémico tema. Ya volvemos. Regresamos a De Qué se habla a las 7. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través del numeral Hablemos de en Twitter. Y vean esto, mientras sigue la polémica por el nacimiento de la Superliga, que dejó por fuera de juego los preceptos de la FIFA, hoy uno de los 2 equipos fundadores de esta iniciativa, que tiene como presidente a Florentino Pérez, decidió retirarse. Sí, señores, se trata del equipo Chelsea de Inglaterra. Y así como lo estamos viendo en las imágenes, celebraron los hinchas del fútbol esta decisión. Otros equipos también están considerando el retiro. Hoy, 20 de abril, se celebra extraoficialmente el Día de la Marihuana. Los diferentes movimientos que promueven su legalización registran hoy los avances que ha tenido este proceso en la historia y se celebra hoy bajo el número 420, es decir, el cuarto mes, el día 20. Pero más allá de la celebración, la producción y consumo de marihuana ha tenido en nuestro país graves consecuencias. Colombia comenzó a ser mirada por el mundo como productora de marihuana en la década de los 80. Nacieron grandes fortunas alrededor de este opacio, alrededor crecieron además fortunas con la bonanza marimbera y detrás de su producción surgieron empresas criminales que luego evolucionaron a la producción de hoja de coca y su derivado, la cocaína, que ha traído también mucha violencia y muerte a nuestro país. Hoy la marihuana ha logrado legalizarse. En Colombia la dosis mínima es permitida y el uso medicinal ha promovido una industria que mueve millones de dólares. Bueno, llega hasta hora de que se habla a las 7. Juan Manuel Galán, ex senador de la República, ponente de la Ley 1787 de 2016, que regula el uso medicinal del cannabis. Muchas gracias por estar con nosotros, ex senador. Cuéntenos en este momento en Colombia cómo está el tema de la marihuana medicinal, en el cual usted además tiene mucho que ver. Bueno, gracias, José Fernando. Yo creo que Colombia puso un alto estándar de regulación en el mundo en materia de uso medicinal del cannabis. Creo que el sistema regulatorio que tenemos enfocado
en un espíritu de la ley hacia el paciente, que el paciente tenga acceso a una sustancia segura, de buena calidad y a buen precio, que los pequeños productores, aquellos que han estado en la ilegalidad, no necesariamente hayan cometido crimen violento, puedan recibir la mano de apoyo del Estado para formalizarse, para acceder a crédito, para poder organizar cooperativas y asociaciones, y la investigación científica. Nosotros quisimos con este proyecto romper el karma de las exportaciones en Colombia, que siempre han sido extractivistas, sin valor agregado, sin transferencia de tecnología. Producir cannabis de grado médico requiere de altos estándares de investigación científica, de buenas prácticas de manufactura, porque estamos hablando de un cultivo que se procesa y que se extrae de una planta con unos estándares farmacéuticos. Entonces, el grado de investigación es muy alto y Colombia creo que debe apostarle a la investigación, a la ciencia, a la tecnología, a la innovación. Colombia debe buscar exportar productos con alto valor agregado, con alta transferencia tecnológica. Yo creo que tenemos que evolucionar hacia una regulación total de la marihuana. Yo no hablo de la marihuana recreativa, mal llamada recreativa, sino de la marihuana de uso adulto. Es decir, un uso responsable, un uso informado, pero además un uso que excluya a los menores de edad. Cualquier sustancia que sea consumida por menores de edad es un consumo que debe tratarse como problemático. Y creo que debemos seguir avanzando en este camino de regular a todas las sustancias, pero sin duda alguna ha generado una gran fiebre verde, la fiebre de la marihuana, del cannabis. Y yo creo que esa fiebre ha ido moderándose con el tiempo, ha ido aterrizando en la realidad del negocio internacional, en donde las empresas colombianas deberían priorizar la apertura y el abastecimiento del mercado interno colombiano, que no es nada menospreciable. Estamos hablando de 50 millones de personas, de 600.000 a 700.000 potenciales pacientes solamente en epilepsia, pero la marihuana de uso medicinal trata el dolor crónico. ¿El doctor Galán me escucha? Sí, venga, doctor, hablemosle en este momento a las tías, a los primos, a la gente que está en la casa, porque cuando uno escucha este tipo de la marihuana medicinal, dice, ay, entonces se puede fumar marihuana de manera médica y eso no tiene problema en Colombia. Pues expliquémosle exactamente, si es que usted ya nos ha hablado de la marihuana recreativa, etcétera, ¿qué diferencia hay entre la marihuana recreativa, la marihuana medicinal, etcétera? Bueno, la marihuana de uso medicinal, porque pues la marihuana es la misma, dependiendo del uso que se le dé, pero la marihuana de uso medicinal es una marihuana que tiene que ser, un cannabis que tiene que ser producido, repito, bajo los más altos estándares de calidad, porque va a ser administrado a pacientes en Colombia o a pacientes en el exterior que busquen las variedades de marihuana de uso medicinal que Colombia pueda producir. Estamos hablando de un producto que no puede estar contaminado por metales pesados, que no puede estar contaminado por fungicidas, que tiene que cumplir con unos estándares de buenas prácticas de manufactura certificados en cada etapa de la producción, del cultivo, de la extracción, es certificada por laboratorios que toman muestras en cada etapa y en cada fase para que esas muestras sean certificadas y verificadas con los estándares de calidad que se requieren. La marihuana de uso adulto es una marihuana pues que no necesariamente pueda tener los mismos exigencias de estándares de calidad, por eso su precio puede ser menor, pero las variedades, las mezclas que se hacen de diferentes cepas para tratar diferentes patologías, aunque todo esto está en proceso de investigación todavía, son procesos que sí requieren un alto componente de ciencia, de tecnología, de innovación, de transferencia de tecnología. Y yo creo que Colombia, por su situación geográfica, por las variedades que tiene, por el saber ancestral de las culturas indígenas que han cultivado esta planta durante muchos años, tienen un acervo de conocimiento que es muy útil y muy importante para el desarrollo de, el uso de la marihuana con fines medicinales. Estamos hablando, por ejemplo, las personas, mencionaba yo, víctimas de cáncer, que están sufriendo
porque están experimentando tratamientos muy agresivos como la quimioterapia, que les producen náuseas, vómito, malestar general, que no les impide dormir bien o comer bien. La marihuana de uso medicinal permite aliviar estos síntomas, ayuda con las náuseas, ayuda a conciliar el sueño, a reducir la ansiedad, a recuperar el apetito. Es muy útil para este tipo de patologías como tratamiento complementario. Está en investigación como tratamiento principal, pero también vale la pena mencionar una cosa, y es que el cannabis de uso medicinal también puede tener efectos adversos. Eso es importante mencionarlo. Todas las sustancias de la naturaleza pueden tener efectos adversos. Si uno toma demasiada agua, pues se enferma y se muere. Entonces, depende de la dosis. La marihuana de uso medicinal, por ejemplo, en personas con arritmias cardíacas, necesita una atención especial, el consumo de pacientes con arritmias cardíacas. Lo mismo, personas con enfermedades o patologías mentales, es muy importante el seguimiento cercano médico cuando se va a usar cannabis con fines medicinales. Doctor Galán, mire, ya hemos hablado del tema de los beneficios para la salud del cannabis. Ahora hablemos del impacto que tiene esto en la economía del país. ¿Cuál es ese impacto que tiene el cannabis medicinal en nuestra economía? Bueno, Daniela, en primer lugar, el impacto es que genera atractivo para la inversión extranjera, pero también para la inversión local. El impacto es que le da la oportunidad a muchas comunidades que han estado perseguidas, que han sido víctimas de persecución por estar en cultivos ilícitos, al margen de la ley, de poderse formalizar, de poder organizar cooperativas, asociaciones, acceder a crédito, asistencia técnica, y eso les da oportunidades de prosperidad, de crecimiento, de mejoramiento de sus condiciones de vida. Se desarrolla la infraestructura también social local, con apertura de vías terciarias, con conectividad, con servicios públicos comunitarios en relación a la educación, en relación a la salud. La responsabilidad social empresarial de las empresas con altos estándares de calidad y de respeto por las normas laborales, por respeto por las normas ambientales en cuanto al consumo de electricidad, el consumo de agua, una industria verde, una industria sostenible, una industria que no contamina y una industria que alivia el dolor, que sirve como tratamiento complementario, pero que además va a permitir también que las empresas se vayan especializando. Al principio las empresas querían todas hacer integración vertical, es decir, desde la semilla hasta la administración del extracto, del aceite, de las gotas que se producen para administrárselas a un paciente, por ejemplo. Poco a poco las empresas se dieron cuenta de que era inviable, de que era utópico tener una integración vertical y se han ido especializando. Algunas muy pocas en cultivo, otras en extracción y transformación, otras en empaques, otras en cadenas de comercialización, pero es muy importante el componente de los médicos. Aquí quiero ser muy enfático. La capacitación y la formación de los médicos es definitiva para que esta industria pueda tener éxito, para que los pacientes, cuando van a donde su médico a pedirles consejo, ayuda, asesoría para una enfermedad que padecen, que el médico esté en capacidad de orientarlos sobre el consumo de cannabis de uso medicinal. ¿Qué tipo de cannabis? ¿En qué dosis? ¿Con qué frecuencia? Y hacerle un seguimiento médico estricto al paciente que va a consumir cannabis con fines medicinales. Esos actores de los médicos están pendientes de esa formación, de aproximarse a la evidencia científica para adquirir confianza de que lo que van a recomendarle a sus pacientes tiene fundamento científico y no solamente fundamento en evidencia anecdótica. El cannabis de uso medicinal ya tiene que trascender la evidencia anecdótica, es decir, que una tía se lo untó en una rodilla y le alivió el dolor, o que se tomó unas gotas y pudo dormir mejor, o que le alivió el dolor de cuello, de espalda, sino que sea evidencia científica, estudios clínicos y médicos. Pues como usted lo dice, doctor Galán, queda mucho por hacer y además tenemos un gran potencial no solo para generar productos en nuestro país, sino también para poder exportar y comenzar a competir. Muchísimas gracias, doctor Galán, por acompañarnos en De qué se habla a las 7. No, José Fernando y Daniela, es un gusto haber estado acá y una cosa pequeña para concluir. La ruta que nos va a permitir llegar lejos en esta industria del cannabis de uso medicinal es la ruta de la calidad.
No se trata de llegar rápido, sino de llegar lejos. Y para llegar lejos, calidad, investigación, ciencia, tecnología e innovación. Pues otra alternativa al uso de la marihuana. José Fernando, hasta aquí llegó ¿De qué se habla a las 7? Las otras alternativas no Sí, son válidas no. ni por mi tía, Pero ni por esta mi prima, sí, ni y por ahí como nosotros. dice, se trata de calidad, de tiempo, de paciencia, pues porque tenemos un muy buen producto y seguro como otro tipo de cultivos que tenemos también lo podremos sacar adelante. Y empezar a dejar de ver el tema de la marihuana medicinal, Tanto como tabú. le dije ahorita, sí, Sí, con no, tanto sin tanto tabú, tabú. con tanto para... ¿no? Además puede beneficiar a muchas personas. Pues hasta aquí ¿De qué se habla a las 7? Los dejamos con la emisión central. Que tengan una feliz noche. Gracias por acompañarnos.